Damas y caballeros, es momento de continuar con nuestro primer panel de la Semana de Seguridad Social, titulado La reforma de pensiones en México, balance a 17 años. Para esto cedemos la palabra a nuestro moderador de esta mesa, el señor Alejandro Turner, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Muchas gracias, buenas tardes. Pues vamos a tratar de ser lo más asertivos posibles con los 2 minutos que nos quedan en este panel. Muchas gracias, antes que nada, al senador Fernando Mayans por la invitación. Muchísimas gracias, es un honor haber recibido esta invitación en un tema tan importante para todo el país y en especial para los que nos dedicamos a esto. Evaluar la reforma de pensiones en México a 17 años. Realmente yo creo que no podemos hablar de una sola reforma. Existen en México cerca de 100 regímenes de pensiones distintos, todos con una problemática particular y que requieren una solución acorde a su estructura. Tenemos desde luego el sistema de pensiones del IMSS, del que se ha hablado mucho, el del ISSSTE federal, los ISSSTEs estatales, el ISFAM, tenemos sistemas de pensiones en paraestatales muy importantes, organismos también autónomos, tenemos sociedades nacionales de crédito, hay 6 planes de pensiones muy importantes en estos organismos, Banco de México, Poder Judicial, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí existe ya una agenda nacional para tratar el tema de las pensiones en México. Desde la Convención Nacional Hacendaria de 2004 se fijaron las bases para esta discusión. De hecho, en estas bases se estableció la necesidad de la creación y de la consolidación de un sistema nacional de pensiones que tenía como objetivo hacer viables los esquemas y con una consigna que es la que se ha prestado a discusión y la que ha estado en el panel anterior y en la primera presentación en este ambiente de discusión, relativo al cambio que debe seguirse de esquemas de beneficio definido a esquemas de contribución definida y específicamente a través de la creación de cuentas individuales, léase el sistema de Afores que conocemos, en donde pues hemos visto que después de 18 años o a punto de cumplir 18 años, el sistema debería haber cumplido ya la mayoría de edad y si bien hay cosas positivas que se han logrado, hay también muchas tareas por hacer. El evaluar un sistema de pensiones, el evaluar un sistema a 17 años de su creación, lo que implica es hacer un balance de lo positivo que ha tenido el sistema, lo negativo que ha tenido, para poder generar una propuesta nueva en donde se retomen estos temas y se pueda lograr una solución ideal. Quisiera yo, para no extenderme, poner nada más en este balance al que me refiero, poner el lado del activo y el lado del pasivo, el lado de las ventajas y de las desventajas del sistema para dejarlo sobre la mesa y que los panelistas puedan abordar, desde luego bajo su propia óptica, estos temas. Por un lado, se decía que los que han pagado el costo de este cambio son los jóvenes. Yo creo que tiene 2 visiones esta aseveración. Los jóvenes, se podría desde otra óptica decir que han sido rescatados de un sistema que era inviable, de un sistema que financieramente no daba para más, de un sistema que estaba en quiebra y que no había forma de rescatarlo, es la verdad. No vamos a discutir aquí las causas, pero las ventajas del actual sistema es que es un sistema no deficitario, ¿sí? Es un sistema portable, por otro lado, es un sistema transparente, donde los recursos están transparentados en los estados de cuenta de cada trabajador y es un sistema escalable, es decir, puede ser mejorado. Tiene también su parte del lado del pasivo en este gran balance. Y parte de estos elementos sería la baja cobertura, 60% de la gente no tiene cobertura. Tenemos bajas tasas de reemplazo, se ha mencionado esto, y quisiera detenerme nada más por último en este punto, bajas tasas de reemplazo. 82% de las personas en México que trabajan ganan menos de 5 salarios mínimos. Si hacemos un ejercicio sencillo y vemos en la calculadora de la CONSAR, por ejemplo, ¿a cuánto pueden acceder como saldo para generar una pensión?
nos damos cuenta que ese 82% no va a llegar a tener un monto constitutivo capaz de comprar una renta vitalicia igual a la pensión mínima garantizada. Y esto es grave. El Estado tiene que poner el complemento y la diferencia. Pero más grave aún, de esta cantidad de personas que se van a jubilar, cerca de un 50% no van a tener las semanas cotizadas que se requieren para acceder siquiera a esta pensión mínima garantizada. Y lo que va a pasar es que se les va a dar su dinero en pago único, se van a gastar ese dinero y se va a acabar la pensión. Este es un tema de la mayor importancia que no se ha tocado y que yo creo que vale la pena discutir en este panel y en paneles siguientes. Esto da pie también para incentivar el ahorro para el retiro. Debemos olvidarnos de esquemas proteccionistas de Estado benefactor en donde el Estado nos resuelva nuestro futuro económico, y hay que ahorrar también, hay que generar esquemas de ahorro complementario, ya sea a través de planes personales de retiro o de planes complementarios que las empresas privadas puedan establecer, pero para ello se requieren incentivos fiscales que, como ya se dijo en el panel pasado, se han reducido en vez de fomentarse. Con este preámbulo rápidamente, pues damos inicio a nuestro panel. Quisiera presentar rápidamente a los expositores. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Noriega Curtis, presidente de la Amafore. Bienvenido. Tenemos al… Gracias, Carlos. Al ingeniero José María Latorre, vocal ejecutivo de Pensioniste. Muchas gracias. Al actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente ejecutivo de Evaluaciones Actuariales del Norte. Bienvenido. Al actuario Alberto Valencia Armas, titular de Control y Evaluación del INEGI. Muchas gracias. Y al doctor Luis de la Calle Pardo, director general de la consultoría de la calle Madrazo Mancera. Muchas gracias. Pues en aras del tiempo, cedemos la palabra en primera instancia al actuario Alberto Valencia. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Miren la presentación, ¿ya la quitaron? Yo no fui, ¿verdad? Sí, en la pantalla de acá no se ve, se ve en esta pantalla, pero acá no. No, prefiero acá, gracias. Sí, porque si no me queda de espalda. Entonces. Bueno, mientras se ve de mejor manera la imagen, me voy a referir a la evolución de la rentabilidad de los recursos canalizados al sistema de ahorro para el retiro en el periodo 97-2014. Si quieren poner la lámina siguiente, por favor. La siguiente lámina es un infograma donde básicamente lo que estoy tratando de destacar, cuáles son los elementos del sistema de ahorro para el retiro. Las cuestiones que el trabajador tiene que tener en cuenta, dado que lo que se busca con esto es garantizar la suficiencia para proteger la vejez, garantizar que haya los recursos suficientes para que no se tenga una situación de astringencia de recursos en la vejez. Y entonces el trabajador lo que tiene que hacer pues es tener una capacidad para planear y administrar sus ahorros. Hay muchas cuestiones que intervienen aquí: su nivel de ingresos, los rendimientos financieros, las variaciones del mercado de valores, las comisiones por administración, en fin, y todo esto, como ya también lo señalaba Carlos Ramírez, se da dentro de un contexto nacional y un contexto internacional.
Estos elementos del contexto nacional a veces deben ser tomados en cuenta por el trabajador, idealmente, aun que la cultura financiera quizás no lo permita, pero hay muchas cuestiones que pueden interferir acá o que pueden afectar el saldo final de su ahorro, como pueden ser las crisis financieras, lo que pasó en 2008, en fin. Bueno, entonces, dando esto como antecedente y que me voy a referir básicamente a los rendimientos financieros que son de importancia para el trabajador, para que el trabajador pueda realmente planear y administrar su ahorro. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica de Amafore que se presentó en 2008 en un documento que está al calce ahí la fuente, y en que se hace una referencia al rendimiento histórico del precio de la acción de las CIEFORES. Y se decía que el rendimiento histórico promedio anual nominal era de 13.92 y el real de 6.48. ¿Y de dónde salía esto? Pues básicamente de la tasa media de crecimiento de la variación del precio 97, que era de $1, en 2008 que llegaba a 4.19 y daba el 13.9. Para el ejercicio que yo voy a mostrar no tengo el total de la cartera de las CIEFORES promedio, y lo que hice fue tomar la CIEFORE básica 4, la siguiente por favor. La CIEFORE básica 4 de Afore 21, la CIEFORE básica 4 es la que aplica para los menores de 36 años o hasta 36 años, Afore 21 es la que tiene la mayor parte de la cartera, prácticamente un 25% de la cartera, y entonces para este mismo periodo, haciendo el mismo cálculo, la tasa nominal en lugar de 13.9 me sale de 13.63, entonces nada más como referencia de eso. Y entonces para tomar el periodo completo, la siguiente lámina, por favor. Lo que hice fue ya tomar el periodo hasta 2014, y entonces la tasa media de crecimiento anual me sale de 12.43 nominal, porque pasa el precio de 1.09 a 7.841. Ahora, ¿cómo se compara esto con otra información que haya dado la CONSAR? Bueno, hay un documento de la CONSAR que se llama Mitad del Camino, que se divulgó en 1 de octubre de 2014, en que se decía que se habían otorgado rendimientos anuales de 12.68% nominal y 6.36% real durante los más de 17 años que lleva el sistema. Entonces, pues esto lo que significa es que se ha estado tomando información de punta a punta, digamos, o de la etapa inicial al año final. ¿Qué inconveniente puede tener esto para el trabajador? Bueno, si bien esto se ve muy razonable y efectivamente así fue, para el trabajador en el año inicial estaba empezando su capital, entonces era su primera aportación. Entonces, en realidad, lo que influye para su cartera es lo que haya aportado en los años subsecuentes, en los años posteriores, en los periodos posteriores hasta llegar a 2014. ¿Sí? En la gráfica siguiente, por favor, lo que se muestra es las tasas de rendimiento que serían, como muestra en algunos años intermedios. La primera gráfica, la que empieza en 97, en el año 2000, y así me voy en años de cada 3 hasta 2009. Entonces, de hecho, la composición de la cartera está dada por los rendimientos que haya en todos los años intermedios durante ese periodo. Muy bien. Ahora, la siguiente, por favor. Lo que hice fue, conforme a las reglas del sistema, ver cuál era el rendimiento o el ahorro que podría generar un trabajador que tuviera un salario de una percepción de 3 salarios mínimos, y cuál sería la cantidad que hubiese aportado y cuáles serían los rendimientos en ese periodo. Vemos que las aportaciones netas que quedaron después de las comisiones que le aplicaron sobre flujo, los primeros años de 97 a 2008,
son por 53,000 pesos y de 56,703 los rendimientos. Es una proporción muy importante de los rendimientos. Esto se ve relativamente favorable, o sea, una cantidad mayor de los rendimientos. Pero, ¿esto qué significa para el trabajador? El trabajador necesita tener alguna referencia que le permita compararlo contra algún otro instrumento en el mercado. Entonces, la siguiente gráfica, por favor. Entonces, lo que hice fue la siguiente gráfica. Hacer el cálculo de la tasa nominal y real para llegar en 2014 al mismo saldo final de 109,777 pesos, con base tanto en un esquema tradicional de capitalización de los rendimientos, en este caso con frecuencia mensual, como en las aportaciones totales hechas por el trabajador, acá sin deducir las comisiones sobre el flujo, que significaron una disminución del 19,6% de su capital aportado desde julio de 97 a febrero de 2008. El efecto de estas comisiones sí fue muy importante. Entonces, es importante decir cuál fue la variación del precio de las acciones que daba ciertos rendimientos, pero el sistema también aplicó comisiones muy altas durante los primeros años. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el año inicial ya la tasa real fue negativa de 39,6 y fue subiendo progresivamente y me resulta positiva hasta 2007, en 2008, 2009 vuelve a ser negativa por efectos de la crisis y al final, en 2014, llega a un valor de 1,57 real. Entonces, para efectos del trabajador, con los datos que tomé de CIFORE 4, CIFORE básica 4, de AFORE 21, esta es la rentabilidad que me resulta. Veíamos que estos valores eran un poco menor que el promedio de todas las CIFORES, quizás un par de puntos porcentuales. Entonces, supongamos que llega a 1,77 o a 1,8. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, de conclusiones, sería recomendable transparentar el nivel de rendimientos que de manera directa contribuye al saldo final del ahorro del trabajador, independientemente de la información indicativa que se ha venido ofreciendo. O sea, se ha dado una información del rendimiento del instrumento de inversión, pero no lo que el trabajador realmente obtiene después de que se le aplican comisiones o después de que se le hayan aplicado comisiones, como en este caso de estos 17 años. También sería recomendable proporcionar información general sobre las características y determinantes que dan lugar a los rendimientos del sistema, dado que sus reglas de operación no son sencillas ni de conocimiento generalizado. La mayoría de la gente ignora que con sus recursos se invierten, se compran acciones de una CIFORE y todo lo que esto implica. La gente en general lo desconoce. Y la otra cuestión que me parece importante sería revertir la reducción de las tasas nominales que se advierte en la rentabilidad histórica, revertir la tendencia de reducción que se advierte en la rentabilidad histórica del sistema, como veíamos en las gráficas que se analizaban varios años de partida. Y básicamente, haciéndolo muy rápido, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Está bien ahí. Muchas gracias, Alberto. Pues muy interesante y pues preocupante, ¿no? Esas cifras que presentas, que habría que contrastar contra el 11% y el 6% real en términos generales que se presenta como el rendimiento que se ha tenido. Hay que contrastarlo con estas cifras y yo creo que queda ahí como un elemento de discusión en la mesa y para estudios posteriores. Muchísimas gracias y damos la palabra al doctor Luis de la Calle, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Quisiera agradecer también al senador Mayans por la muy amable invitación. Creo que este es un tema muy importante y que ya ha sido abordado durante toda la mañana de una manera intensa. Las pensiones
requieren de un análisis muy cuidadoso. Y yo felicito al Senado por empezar este análisis hoy. Hay un consenso, si ustedes se fijan en las presentaciones, de que no estamos ahorrando suficientemente para el retiro. Yo creo que hay un consenso entre todos. Entre más nos tardemos en empezar a corregir el problema, más grande va a ser el problema. Entonces, México tiene un bono demográfico importante que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que crear las condiciones para que no se nos revierta y se nos convierta en un problema. Y parte de ello es precisamente tener un régimen de pensiones que nos permita un retiro digno. Nosotros nos dimos a la tarea en la oficina de hacer, si se pueden ir pasando la presentación, por favor, la siguiente lámina, un modelo actuarial de muy sencillo uso que les permite manipular las principales variables para sacar conclusiones sobre, uno, el tamaño del problema y los distintos componentes que hay para una posible solución. Se dijo en el panel anterior, lo decía Carlos Ramírez, creo que al final, hay 5 o 6 variables que uno puede manipular. No se trata de descansar solamente en una de ellas, sino en un conjunto de ellas para encontrar, digamos, cuál es el menú más atractivo o el menos costoso para tratar de encontrar cuál es la mejor receta, la mejor fórmula para enfrentar el reto que México tiene en materia de pensiones. Es un modelo actuarial que nosotros hicimos en la oficina para Principal, que es uno de los principales afores del país. Y el modelo es un modelo, digamos, que no tiene ninguna connotación o no toma ninguna posición, es solamente una herramienta y así debe verse de esa manera. La siguiente, por favor. Esto lo voy a pasar muy rápido, ya se dijo mucho, el ahorro es insuficiente en México para el retiro. La siguiente. Este es el modelo. Ustedes quizá no lo pueden ver desde allá, pero este es un panel de control que tiene las principales variables que influyen el retiro. Son variables, digamos, estructurales, de comportamiento macroeconómico y otras que están relacionadas con el retiro. Se tiene que suponer una tasa de desempleo, una tasa de participación laboral con respecto a la población económicamente activa, una tasa de crecimiento del PIB, todo está en términos reales, una tasa de crecimiento de las pensiones, una tasa de contribución que está hoy en la ley y es 6.5%, una posible cambio en la tasa de contribución, la podemos ir subiendo la tasa de contribución, o se puede subir de golpe o en el tiempo hasta un nivel que se quisiera, una cuota social, no, regresa en esta está bien, una cuota social, que hoy en día está en 1.35, una rentabilidad neta de comisiones, una comisión, después un porcentaje de formalidad comparado con la población económicamente activa, o sea, se puede modificar el nivel de formalidad en la economía y ver qué pasa. En México uno de los problemas que tenemos es que tenemos poca cobertura, o sea, un relativo número pequeño de mexicanos tienen una pensión formal, y esa pensión formal es insuficiente. Una tasa de descuento, porque hay que traer los valores a valor presente, y luego condiciones de ley de un periodo mínimo de formalidad, una edad de jubilación, que es muy importante, y un comportamiento de los salarios. Tenemos como la pensión deseable 2 criterios. Uno es el promedio de las pensiones de la OCDE, para el año 2035 al 54%, y pusimos nosotros aquí una cosa que yo creo que es muy interesante, que es el nivel de vida que le queremos dar al pensionado conforme a la encuesta nacional de ingreso-gasto que hace el INEGI de 2012, que es la última que se tiene. Entonces esto nos da una idea de qué nivel de vida tendría esa persona si de esa pensión van a depender 1.5 personas en promedio. Todas estas variables se pueden cambiar. O sea, uno puede decir, oye, que no se jubilen con esa pensión 1.5 personas, sino 2 o 1, o que no esté en el 8º decil, como está ahí en la pantalla, sino que esté en el 6º o en el 9º, etcétera. Y luego, obviamente, también con base a la información de la CONAPO,
el crecimiento en la esperanza de vida. Entonces, estas son, digamos, las variables que uno pudiera manipular para tratar de entender la magnitud del reto que enfrenta el país en materia de pensiones. Entonces, bueno, para simplificar la exposición, ahora sí la siguiente. Aquí vamos a hacer unas variaciones en la tasa de contribución, en la tasa de rentabilidad y en la edad de jubilación. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje horizontal tienen ustedes la tasa de contribución, empieza en 6.5%, llega hasta 25%. Si nosotros quisiéramos tener para la gente que se jubila en 2035 el nivel que se les da en la OCDE, necesitaríamos incrementar la tasa de contribución a más del 20%. Con respecto al punto inicial que tiene México, una persona que está en el mercado laboral hoy y quiere jubilarse en el año 2035. Dale una más, por favor. Ahora, si se jubilaron en el año 2040, es la línea roja. Eso quiere decir, cuando se mueve a la derecha, que el esfuerzo que se tiene que hacer en materia de tasas de contribución para alcanzar el nivel de la OCDE es aún mayor, porque con el paso de los años, la esperanza de vida va subiendo, y al subir la esperanza de vida, el número de años que va a vivir aquella persona o persona y media en el momento del retiro con el saldo que tienen las AFORES, va a tener que utilizarlo en un mayor número de años, porque actuarialmente los mexicanos iremos viviendo más tiempo. Entonces, aquí se pueden dar cuenta ustedes del el poder que tiene este muy sencillo modelo de manipular una variable que es la tasa